¿Cómo protegen sus organizaciones los mejores CISOs del mundo? ¿Qué novedades e innovaciones ofrecen los actores más relevantes en el mercado de la ciberseguridad? ¿Hacia dónde están impulsando el sector los gurús y expertos más destacados? Bienvenido a Eleven Paths Radio. Descubre en nuestro podcast las claves que te ayudarán a proteger la información de tu organización y de tus clientes. Mi nombre es Gonzalo Álvarez Marañón y te acompañaré en este programa junto a las voces más influyentes en el panorama actual de la ciberseguridad. En todo el mundo, los gobiernos están lanzando apps de rastreo de contagios. A pesar de un objetivo tan loable como es frenar la expansión de la pandemia, acelerar la vuelta a la normalidad, llegan envueltas en la polémica. Como su propio nombre ya nos está apuntando, una app de rastreo plantea dudas sobre la amenaza a la privacidad y seguridad de los ciudadanos. En este podcast daremos respuesta a las preguntas más frecuentes que nos surgen a todos ante el uso de estas apps. Y para hablar sobre este tema, tenemos hoy a Elad Rodríguez, que es CEO de la empresa de desarrollo de proyectos web NitsNets y uno de los ingenieros detrás de la app de código abierto Open Coronavirus. Hola Elad, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias, Elad, lo primero de todo, por haber aceptado esta invitación a tener esta conversación con nosotros sobre estas apps. Muchas gracias a vosotros por invitarnos, la verdad. Y bueno, pues sobre todo para aquellos que no te conozcan, cuéntanos algo más sobre ti. ¿Quién es Elad Rodríguez? Bueno, soy un ingeniero informático especializado en UX, en experiencia de usuario, y un apasionado de las nuevas tecnologías. Llevo en el mundo del emprendedurismo durante 15 años y trabajo como CEO de mi propia compañía, que es NitsNets, y también como profesor en la Universidad de Alicante, profesor de máster de experto de programación web. Pero bueno, al final a mí me encanta decir que soy un enamorado de lo simple y de la belleza de los detalles. Bueno, pues vamos a hablar ahora de los detalles de estas apps, si te parece, porque, a ver, al poco de iniciarse la pandemia, ya empezasteis a trabajar en la creación de Open Coronavirus. Entonces, ¿nos puedes explicar cuál es el objetivo de estas apps de rastreo de contactos? Bueno, como tú bien dices, es realmente ayudar a la lucha contra la pandemia, ¿no? Es poner una solución digital y ayudar a lo que se está haciendo ahora mismo con el rastreo de contactos de forma manual, pues ayudar en ese proceso, ¿no? De prevención, de detección de posibles casos. También te puede ayudar a optimizar lo que son los test diagnósticos, porque vas más al que crees que puede ser contagiado, ¿no? O que ha sido contagiado. Y bueno, en nuestra iniciativa de Open Coronavirus, la verdad es que siempre lo propusimos de esta manera, ¿no? Y el 13 si quieres te cuento un poco, Gonzalo, cómo empezamos. Sí, claro, ¿no? adelante. Pues en Open Coronavirus, el 13 de marzo, el viernes por la tarde, la reconocida doctora Aurelia Bustos me llamó, ¿no? Y me dijo, oye, creo que podríamos ayudar mucho haciendo una aplicación que ayude. En principio era a descongestionar las líneas telefónicas con un autodiagnóstico y también sobre teorías que había estudiado, de cosas que había publicado Oxford, por ejemplo, de cómo poder trazar o controlar quién se contagia y cómo poder prevenir, ¿no? Y hacer diríamos, un confinamiento pero discriminado, ¿no? A partir sobre todo de los test diagnósticos, que aún no habían llegado a España. Entonces nos propusimos empezar a hacer una propuesta, ¿no? También con Andrés Torrubia, que es un especialista en inteligencia artificial, y empezamos estudiando sobre todo lo que había sacado Corea del Sur y Singapur, ¿no? Y todo se basaba un poco en eso, en hacer una aplicación de ayudar a la sanidad pública o al gobierno o a la administración que quisiera instalarlo y poder hacer una detección mediante test diagnósticos con citas previas, por ejemplo, con el drive-thru, ¿no? que era un poco lo que luego ya se fue haciendo, ¿no? Entonces ha sido un proceso muy bonito porque se han ido viviendo etapas y teníamos que ir adaptándonos a trabajar con esto, ¿no? Entonces, en principio era una propuesta solo, unos diagramas, unos dibujos, ¿no? Decir cómo debería ser. Y a partir de ahí, pues hablando con Antonio Parra, que es el ingeniero líder del proyecto, ¿no? Dijo, oye, ¿y por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos y lo sacamos y lo hacemos en real y lo proponemos, ¿no? Y pensamos, ostras, pues hay mucha gente que está haciendo cosas por ayudar, como pueden ser todas las personas que han estado cosiendo mascarillas, por ejemplo,
y nosotros coser no sabemos y dijimos, pues vamos a ver si ayudamos de Sabéis alguna manera. programar, ¿no? Pues Exacto. Vamos a aportar nuestro granito de arena, ¿no? Y ahí Andrés, con muy buen ojo, dijo, esto tiene que ser todo el código abierto y montamos un grupo de trabajo que no hay ninguna empresa detrás ni nada, ¿sabes? Cada uno tenemos nuestro trabajo y propusimos en GitHub el proyecto, ¿no? Fue una de las primeras iniciativas. Luego, como tú bien dices, todo es tan polémico y tiene sus controversias, pues acabamos viendo como todo el mundo acaba publicando las apps código abierto porque debe ser así, ¿no? Porque es una cosa tan delicada que todo el mundo vea los planos de cómo está hecho y todo y no haya ni trampa ni cartones, es ideal. Y nosotros empezamos de esa manera, diciendo, pues mira, esto es gratis, lo puede utilizar cualquier organismo público, quien lo necesite, estamos para colaborar y para ayudar y de una forma altruista. vale, entonces, igual, para aclarar los conceptos, lo primero de todo a los oyentes, porque has mencionado las apps de autodiagnóstico y luego, por otro lado, están las apps de rastreo de contagios o de seguimiento de contactos, se pueden llamar de muchas maneras. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambas? Porque yo he visto en redes, en Twitter, que se meten todo en el mismo saco y la gente, pues, circulan todo tipo de bulos por WhatsApp, de que son apps que crea el gobierno para espiarnos, en fin. ¿Puedes explicar primero la diferencia entre ambas apps? Sí, son muy distintas. La app de autodiagnóstico es una app que ayuda realmente a poder frenar un poco la gran saturación de llamadas telefónicas que podría tener a los teléfonos de atención sanitaria, ¿no? Y de alguna manera, pues, te hace unas preguntas y según esas preguntas te dice qué tienes que hacer. Entonces, los ciudadanos pues se quedan o más tranquilos o ya llegan casos al final que realmente tienen importancia como para ser tratados, ¿no? Y esa es una principal ayuda y también puedes detectar, gracias a esa información, a ese relleno de formulario y sus síntomas, pues también adelantarte a algún caso y puedes ponerte en contacto con esa persona. El de traceo es totalmente diferente. El de traceo es que al final tú te desplazas por la vida, ¿no? Diríamos así, y los móviles detectan que has estado en contacto con ciertas personas, se almacenan, que explicaremos cómo, y después, si en un caso futuro, si una de las personas con las que te has cruzado ha sido diagnosticado de COVID, pues es capaz de decirte que, oye, has estado en riesgo bajo, riesgo alto, y de alguna manera pues deberías hacerte un test o deberías estar en cuarentena, ¿no? Ujú. Y entonces, ¿hasta qué punto estas apps de rastreo, de seguimiento, resultan eficaces a la hora de frenar la pandemia? Pues es una pregunta bastante difícil de contestar, porque en la experiencia que se ha publicado, por ejemplo, en Australia o en UK, no ha sido del todo positiva, ¿no? No ha dado, quizás porque estamos saliendo ya de la pandemia, no se han detectado tantos casos, quizás porque no se ha implementado o se ha implementado la tecnología, pero a lo mejor esto lo desconozco, no es una crítica. O a lo mejor el seguimiento que se ha hecho de la tecnología es como que es magia, ¿no? Pero sobre todo porque también yo creo que se ha puesto como alternativa al traceo manual. Y yo creo que es una cosa complementaria, ¿sabes? Creo que las personas que están haciendo traceo tienen que ser una ayuda. Como siempre, la tecnología es ayuda a los procesos, ¿no? Y bueno, y hoy por hoy es lo que te digo, no se puede asegurar si es eficaz o no porque falta por demostrar, ¿no? O sea, nosotros creemos teóricamente que es eficaz y que va a ayudar mucho, puesto que el traceo manual ayuda, pues imagínate en digital que podemos llegar a sitios donde el traceo manual no va a poder, ¿no? Ni por el número de personas que están haciéndolo, ni por capacidad de estar controlando todos los datos, ¿no? Pero como somos científicos o ingenieros, nos gusta hablar con propiedad, ¿no? Entonces esto, para poder asegurarlo, hace falta de un piloto, ¿no? Un piloto real, controlado, en el cual se llegue a sacar buenas conclusiones, ¿no? Ujú. Y luego también Por una ejemplo, cosa que... Ah, una sí. cosa muy curiosa es que en Australia incluso dio un efecto contrario, ¿no? Que daba como una especie de seguridad y con la app, ¿no? Me quito la mascarilla porque la app me protege, me está diciendo que no estoy contagiado, ¿no? Entonces, al final eso no tiene sentido, pero si culturalmente o socialmente genera un efecto contrario, pues incluso puede ser peor, ¿no? Pero vamos, Claro. teóricamente tendría que ayudar muchísimo a poder por lo menos controlar y evitar un segundo brote. Ya que una cosa que he notado en los bulos que circulan por las redes es que estas apps de rastreo de contactos
se entiende mal esa palabra rastreo, seguimiento, y se considera que es un rastreo de las personas que llevan la app en su bolsillo, ¿no? Con su terminal móvil. Y se ha hablado de GPS, etcétera, pero realmente estas apps se basan en BLE, en Bluetooth Low Energy. Entonces, ¿por qué se han decantado por BLE en lugar de GPS? Pues es que es lo que estás comentando, o sea, que se genera una controversia por desconocimiento, porque realmente el GPS te indica la posición, diríamos, dónde estás, y el Bluetooth esa capacidad no la tiene, ¿no? Entonces, realmente con GPS puede estar interesante tener un traceo por GPS para saber por dónde se mueve el virus, pero es insuficiente, porque si estamos en un metro o estamos en un centro comercial, ¿qué vas a decir? Que todos hemos estado en contacto en ese centro comercial. Eso no es real, ¿no? Entonces, el posicionamiento por GPS no es suficiente para asegurar, ¿no? Te puede ayudar en otras cosas, pero luego también es una invasión de la privacidad, que es donde genera la controversia de saber dónde estás en cada momento, ¿no? Entonces, eso no es necesario para estas aplicaciones de traceo. De hecho, la Comunidad Europea dice que utilices Bluetooth Low Energy, ¿no? Por un tema también de que la batería consume menos y por un tema de la privacidad. Al final, con el Bluetooth se van a intercambiar la señal de Bluetooth con el scan del otro móvil y simplemente va a detectar que te has cruzado con alguien. Entonces, ahí puedes medir esa cercanía y que realmente te has cruzado. Con el GPS no podrías llegar a hacer eso. Y con Bluetooth, ¿hasta qué punto es fiable la medición de que dos personas han estado dentro de una distancia? Lo digo porque, bueno, pues siempre nos podemos encontrar con problemas como pequeños paneles o a lo mejor dos personas espalda contra espalda, pero que igual no parece que están tan cerca cuando en realidad se están tocando. O sea, ¿qué grado de fiabilidad, de qué manera podemos medir, ¿no? Con BL este tipo de distancias y contactos? Pues mira, a mí me gusta mucho aquí cuando nos preguntan esto, comentar lo que dice Antonio, ¿no? Es como, para imaginaros el grado de precisión que tiene, es como si a un humano le hablases por detrás, ¿no? O sea, una persona le hablase por detrás a otra y esa persona que está escuchando la voz a su espalda dijera más o menos a cuánto distancia está, ¿no? Esa es un poco, diríamos, la precisión que tiene el sistema, ¿no? Al final es una señal RSSI que va de menos 26 a 100 y según esa cantidad, según los algoritmos, puedes saber si estás a 40 o 50 metros de distancia en el total, y ahí sacar si realmente estás en menos de 2 metros, que es lo que los médicos dicen que tienes que tener en cuenta para el COVID, ¿no? Para saber esa exposición que has tenido. Casos como, por ejemplo, que preocupan y dicen, no, estoy en una pared, ¿no? Y mi vecino tiene COVID, yo no, pero hay una pared en medio y somos vecinos y dormimos cama con cama, por ejemplo, ¿no? Ahí eso lo puedes sanear, por ejemplo, con otro tipo de algoritmos, por ejemplo, si estás 8 horas todos los días en contacto, pues a lo mejor es que estás teniendo esa historia. En las pruebas que hemos hecho, de todas formas, esa precisión de este tipo de casos ha sido bastante óptimo, ¿vale? O sea, no hemos tenido mucho problema. También los test que se están pudiendo hacer, como comprenderéis, con confinados y todo, pues es un poco complicado, ¿no? Y bueno, esa es la precisión que se puede dar. De todas formas, creo que es mejor, ¿no? Es mejor prevenir que curar, ¿no? A lo mejor es mejor hacer algún test más, ¿no? Y trazar y detectar el virus que no hacerlo. Y luego también otra cosa que ha saltado otra vez a los bulos es mucha gente, tras la última actualización de Android o de iOS en iPhone, ha visto que aparece en su configuración una sección nueva que habla de esto, del seguimiento de contactos. Y entonces ya aparecen estas noticias falsas por WhatsApp, ¿no? De Apple y Google nos espían, etcétera. Entonces, ¿qué papel están jugando Apple y Google en todo este lío de las apps de seguimiento de contactos? Pues yo creo que han hecho una cosa bastante positiva, ¿no? Porque realmente, como dices, es una multinacional y eso siempre al final, son multinacionales, eso siempre al final pues genera este tipo de controversias. Pero el sistema que han creado para mí es un ejercicio de responsabilidad porque sus sistemas no se ponían de acuerdo y el tema del Bluetooth y todo esto que estamos hablando,
tiene unas limitaciones técnicas en base a los sistemas operativos y las cosas que ellos controlan. Entonces, que de alguna manera se hayan podido poner de acuerdo para comunicar los móviles y para poder hacer que esto sea más fiable y que funcione mejor, a mí me parece tremendamente positivo. Además, si se lee el documento y todo lo que han hecho Apple y Google, pues están cumpliendo justamente con todos los preceptos y lo que la Comunidad Europea, vuelvo a repetir, recomiendan, ¿no? Entonces, en general, yo creo que es positivo porque nuestras aplicaciones, utilizando su sistema, van a funcionar mejor. Porque nuestro algoritmo, aunque es potente, tiene las limitaciones de base de lo que el sistema operativo, o en el caso de Google, los servicios de Google, te permiten. Y una cosa, Elad, que también hay mucha confusión con esto de la API de Google y Apple o con vuestra propia Open Coronavirus, es que hay gente que cree que es una app que yo me la instalo, ¿no? O que cualquiera puede desarrollar una app basándose en estas librerías y en todas estas funciones, pero realmente, ¿cómo funciona? ¿Quién puede usar estas bibliotecas? Bueno, en la de Google y Apple tiene que ser el propio gobierno el que solicite poder utilizarlo. Y es Apple el que da el permiso al gobierno de decir, oye, eres gobierno, te certifico como gobierno y lo puedes utilizar. Con lo cual no van a salir muchas aplicaciones que utilicen el sistema de Apple y Google porque lo asignan al gobierno en cuestión de cada país o cada administración, ¿no? En el nuestro sucede un poco lo mismo. Nosotros hemos publicado el código abierto para que una administración lo acabe publicando. Pero no somos una aplicación que ahora te puedes instalar, ¿no? Sino que es un ofrecimiento de que la aplicación está hecha y que el gobierno la ponga con su nombre, con esta librería de Apple y Google también, y lo suba todo a esto que cuando se hará público se podrá utilizar. Pero es un matiz, yo creo que importante también. ¿Y hasta qué punto son seguras estas apps? Me refiero, pues, no sé, ¿cómo es esa criptografía detrás de las apps? O en el caso de Google y Apple, ¿no? ¿Cuál es la criptografía detrás de esta API para garantizar, pues, unos mínimos de seguridad cuando se desarrollen las apps? Yo, Gonzalo, antes que quizás no he explicado bien me gustaría poner un ejemplo de cómo funciona la aplicación, ¿vale? Y luego, Adelante, si quieres, te comento. Mira, la aplicación al final funciona, tú imagínate que quedas en el vídeo que exponemos en la web, en opencoronavirus.app, exponemos un vídeo que es un poco los diagramas que en todas las aplicaciones han explicado, y es imagínate que Juan y Alicia quedan para tomar un café, ¿no? Y están 15 minutos hablando con una distancia de menos de 2 metros, ¿no? Al final se van cada uno a su casa y con el tiempo pues Juan se encuentra mal y se hace un test diagnóstico y la sanidad le envía un mensaje y le dice y le notifica, oye, si tienes el COVID. En ese momento diríamos que Alicia va a recibir que está expuesta al COVID y que debería de alguna manera pues hacerse un test, ¿no? Ese es un poco el funcionamiento. Si, por ejemplo, otra persona hubiese pasado menos tiempo, pues a lo mejor lo único que hace es que si esa persona ya había hecho el test y había salido negativo, pues le dice, oye, ya no te puedo asegurar que estés en negativo, pero tu riesgo es bajo, ¿sabes? Entonces, así es como funciona. Ahora, todo el tema de la criptografía se hace para velar por esa privacidad. No se dice Juan y Alicia son los que se han cruzado, por ejemplo, ¿no? Entonces, Sí, a Alicia no le están diciendo que ha sido Juan el que ha tenido COVID. En ningún momento. De hecho, el algoritmo lo que hace es se baja claves cifradas, ¿vale? De todos los que han tenido COVID, pero son claves que nadie, ni siquiera sanidad, saben a quién corresponden, ¿vale? Entonces, al final, tú te bajas esas claves y si en tu móvil has hecho match, que se dice, has coincidido con una de esas claves, pues serás alertado de cuánto has estado expuesto al virus. Pero Alicia ni sabe quién es, ni Sanidad sabe quién es, ni nada. Entonces es ahí donde se precepta la privacidad. Y para poder hacer eso se requiere de la criptografía. Nosotros en concreto, por ejemplo, utilizamos una clave de criptografía que la rotamos cada 24 horas con un algoritmo de SHA-256. Y luego para cifrar el código que va cambiando, imagínate, Juan y Alicia se cruzan y el código que comparte Juan con Alicia es 1, ¿vale? Pero si Juan se cruza, por ejemplo, con María, el código que Juan cambia con María es otro totalmente distinto. Y eso tiene su explicación por seguridad criptográfica, ¿vale? Entonces lo que hace es, a partir del timestamp, del tiempo, el momento en el que estás, y esta clave criptográfica que estábamos hablando, hace un cifrado AES que permite, pues, ocultar completamente y anonimizar, que al final es lo que hace el algoritmo, ¿sabes? Para que nadie sepa una cosa tan delicada como es este tema.
Ujú. Y al margen ya de lo que es la criptografía, ¿qué escenarios de ataque se podrían diseñar para tratar de saltarse las medidas de protección? Bueno, para ver este tipo de cosas, ¿no? Bueno, uno está el tema del servidor de la sanidad. Actualmente se guardan los datos que se guardan o lo que tiene el motor es el estado del ciudadano, si tiene COVID o no tiene COVID, pero en eso ya estamos expuestos, no es una cosa propia de estas SAS, porque ahora la sanidad ya tiene sus servidores centrales, ¿no? Porque esto es responsabilidad de sanidad. Entonces, cualquier ataque de servidor tradicional, pues podrían hacerlo. Pero yo para contestar a la pregunta me centraría en, por ejemplo, estuvimos estudiando todos los algoritmos en los códigos abiertos que salían y viendo qué ideas habían y qué posibilidades habían a lo mejor de que tuviesen algún agujero de seguridad y detectamos dos en concreto, bueno, dos voy a poner dos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, uno era que si no se cambia ese código que estábamos hablando y se tiene en cuenta el cambio que hace de la Mac, el fabricante del móvil, una Mac, por ejemplo, es el identificativo del móvil para cuando emite la señal Bluetooth. Y claro, esto es tremendamente delicado porque y los fabricantes lo tienen así. Realmente cambian esa Mac cada 15 minutos para evitar que se rastree la señal del dispositivo y acabes sabiendo por dónde se mueve ese dispositivo, ¿no? Entonces, si realmente el código que tú generas no tiene en cuenta el cambio de Mac, tú podrías, a partir de un código, saber la Mac y luego si la Mac no ha cambiado, el siguiente código tiene la misma Mac. Por lo tanto, podría decir, oye, este código del usuario es el mismo, ¿no? Y luego cambia la Mac con otro código y llegar a saber, al final estás haciendo una vulnerabilidad en lo que el propio fabricante ha hecho justamente para evitar esto, ¿no? Y podrías llegar a rastrear el móvil de esto. Entonces es un tema delicado que vimos que había que inventar de otra manera, ¿no? En nuestro caso lo que hacemos es que generamos el código en el momento que se hace el intercambio de claves y así evitas este problema. Y por otro lado, bueno, Google y Apple, su algoritmo, uno de los puntos que dice es que tiene en cuenta esto, evidentemente. Y luego hay otra de las cosas que también vimos que algunos algoritmos no tenían en cuenta o a lo mejor no habían apreciado que podía ser un problema, era que se basaban como es descentralizado, operan desde el móvil y se basaban un poco en la fecha del propio dispositivo. La fecha y la hora es del propio dispositivo. Y en el fondo aquí podrías llegar a trucar un poco el sistema porque tú te puedes cambiar tu fecha y tu hora de tu móvil, ¿no? Y entonces ahí podrías llegar a cambiar un poco el estado, ¿no? en el que estás, ¿no? Te podrías poner que dentro de 20 días, ¿no? Cambiando la hora y cosas de este tipo. Y bueno, también no es que sea un fallo de seguridad, pero sí que podrías llegar a trucar, pues no, que nunca me diga que estoy en riesgo alto porque no me coinciden las fechas, ¿no? Uh-huh. Bueno, y luego también mencionabas, ¿no?, cómo cuando Juan se infecta y recibe los resultados de los test, a Alicia se le notifica que ha estado en contacto con una persona que ha sido contagiada. Pero, ¿qué garantías tiene Alicia de que de verdad ha estado en contacto con una persona contagiada? ¿No podríamos, de alguna manera, también hackear el sistema y mandar estas falsas notificaciones? Las notificaciones las manda el servidor de sanidad, ¿vale? Entonces, realmente que estés contagiado o no, ese dato lo tiene solo quien te ha hecho el test y es la sanidad pública, ¿no? O el gobierno que lo quiera poner. Podrían llegar a hacer phishing, por ejemplo, este tipo de cosas, ¿te refieres, Gonzalo? O sea, que intentar incluso simular que es otra aplicación que te manda una notificación similar, ¿no? Puede ser, haciéndose pasar por ese tipo de cosas, pues podría haber un riesgo de alguien malintencionado que intentara hacer algo así, pero no tanto de la aplicación, ¿no? Desde mi punto de vista. Claro, porque aquí, bueno, habría que diferenciar, ¿no?, los enfoques centralizado y descentralizado. ¿Ahí podrías explicar qué diferencia existe entre ambos? Sí, pues mira, una vez quitado de la parte del GPS, de la ecuación, de saber dónde estás, porque eso va un poco contra la privacidad, luego había otro tema, ¿no? Que es que si guardas los cruces de entre personas, aunque sean anónimos, por ejemplo, Alicia tiene el código, o sea, Juan tiene el código 1 y Alicia tiene el código 2, si guardas en el servidor el 1 y el 2, pues podrías llegar a saber un grafo de quién ha estado con quién, aunque no supieses la persona en concreto, ¿no? Y podría sacar unos grafos de contactos, ¿no? Entonces, la diferencia es que el centralizado guarda esa información en el servidor, o a lo mejor crea la clave en el servidor, por ejemplo, también, ese código lo genera el servidor, y el descentralizado lo que hace es que le da esa responsabilidad a los dispositivos móviles, ¿vale? De manera que ni siquiera el servidor sabe qué clave se le ha generado a cada usuario y ni siquiera el servidor sabe con quién se ha cruzado, porque es el móvil el que guarda esos cruces. De manera que, como estaba explicando anteriormente, cuando recibes desde el servidor
Funciona de la siguiente manera. Imagínate, en el momento que a mí me diagnostican que tengo COVID, en ese momento Juan, que le han diagnosticado, sube la clave de encriptación al servidor, ¿vale? Y lo autoriza. Es el propio Juan el que dice, estoy de acuerdo en comunicar mi clave, que es anónima y no está enlazada con nada ni nada, ¿no? Entonces, en ese momento, los demás, todos los usuarios demás, reciben esa clave de Juan, pero sin saber que es Juan. Es un código, como hemos dicho, que nadie lo sabe, ni siquiera lo sabe el servidor. Y comprueban en su móvil, en su propio móvil, los cruces que el móvil ha almacenado. Entonces, esos cruces en el descentralizado ni siquiera están en ningún sitio más que en el móvil de cada persona y cada uno tiene el control de con quién se ha cruzado. Por lo tanto, el descentralizado preserva muchísimo mejor la privacidad que el centralizado. Y ahora mismo, pues hay muchísimas iniciativas para crear apps en, pues prácticamente todos los países del mundo. ¿Y qué diferencia tiene, o pues no sé, o qué lo hace especialmente distinto a Open Coronavirus con respecto a otras iniciativas? Pues tenemos una solución, la verdad es que estamos muy contentos, ¿no? Ya les digo, siempre se propuso como un plan B, por si luego se hacía falta en una iniciativa de código abierto. Y es una solución, yo creo que muy madura, porque lleva mucho tiempo. O sea, tener en cuenta que llevamos trabajando, sacando tiempo donde sea y trabajando mucho desde mediados de marzo. Entonces, yo creo que el tiempo que llevamos trabajando en ello, pues la hace que sea madura, ¿no? Luego utilizamos un protocolo propio que le llamamos, por ponerle un nombre, ¿no? Todos hemos puesto un nombre a su protocolo, le llamamos MFP3T, que al final es Mobile First Privacy Preserving Proximity Tracing, ¿no? Que se basa en todo esto que hemos estado hablando, se basa en el descentralizado como el más famoso, que es DP3T, que también estuvimos hablando con ellos. Pero el nuestro es una solución que está bajado a tierra con las limitaciones de los móviles, ¿vale? O sea, antes de que saliera Apple y Google, pues el nuestro ya hace esto que estamos hablando, con las limitaciones técnicas que hay, pero lo hace, ¿sabes? Entonces, me parece muy interesante porque luego me gustaría comentar, o si quieres lo comento ya, que Sí, dilo lo de Apple y Google, el problema que tiene también es que no todos los móviles van a tener este sistema, porque dependen de una instalación, ¿no? Entonces, si tú haces un estudio, y hemos hecho un estudio de cómo puede ser la progresión de adaptación de este sistema operativo, pues Apple, por ejemplo, durante 6 meses, al final tiene un índice de instalación del nuevo sistema operativo prácticamente de la totalidad de su granja de móviles, ¿no? Un 80 y pico, o sea, muy alto. Pero en los primeros meses no es así. En los primeros meses es muy poca la gente que se adecúa, ¿no? Entonces, ahora que acaba de salir, tenemos el estudio que hemos hecho de cifras, es que el primer mes, por ejemplo, en julio, por ejemplo, estaríamos hablando de que un 67% de los móviles podrían tener este sistema funcionando. Entonces, la aplicación es optativa para instalar también, ¿no? Cualquier aplicación que utilice lo de Apple y Google, porque entendamos que Apple y Google no es una aplicación, es el protocolo este de las llaves que estamos hablando, que te lo dan por hecho, pero tú tienes que hacer una aplicación que se base en estas librerías, ¿no? Entonces, el tema es que, claro, el primer mes tendríamos un 67% de móviles que pueden instalarse, con lo cual casi 1 de cada 2, bueno, siendo exagerados, ¿no?, podrían tener la utilización de esto. Y luego hay otro problema, hay ciertos móviles que nunca van a poder instalarse esto, ¿no? En Google no hay mucha información al respecto, pero Google parece que sí que los instala todos de golpe y podríamos tener un 80 y pico %, pero hay muchos móviles que no van a tener la posibilidad, ¿no? Tenemos un cálculo estimado de casi de 4 millones de móviles en España, ¿vale? Para el mercado español, un 16% de los dispositivos, ¿no? Entonces, creo que, y por eso estamos trabajando ahora con integrar lo de Apple y Google, porque creemos que con lo de Apple y Google va a ir más fino en ciertas cosas, pero lo que queremos hacer ahora es que si no tienes la parte de Apple y Google, pues que utilice nuestro algoritmo MFP3 que te decía, ¿no? Para que de esa manera no nos dejemos fuera esos 4 millones de móviles. Y creo que es algo bastante importante que también se debería tener en cuenta, porque si ahora sacamos una aplicación, por lo que decíamos antes que no funciona o sí funciona, sacamos una aplicación que está basada en una cosa que la gran mayoría de móviles no tiene, entre que va a ser optativa la aplicación y mucha gente no se la va a instalar, y el que se la instala 1 de cada 2 no le va a funcionar, pues hombre, ahí hay un tema delicado para ver si luego realmente es útil o no una aplicación de trazabilidad, ¿no? No, porque ¿hay alguna información fiable sobre qué app se usará previsiblemente en España?
No lo sé, no, la verdad es que no lo sé. Hemos tenido contactos con algunas administraciones, en nuestro caso. Sé que la ministra hablaron de que en Canarias están haciendo un piloto, también basado con los mismos conceptos, con las directrices de la Comunidad Europea, con DP3T, con lo de Exposure Notification, que es esto que estamos hablando de Apple y Google. Y luego también estaba la de asistencia COVID, ¿no? Que es la primera que salió, la que está, como bien decías, que es oficial, ¿no? Que está liderada por Miguel Arias y que también participó Telefónica. Y, y la verdad es que no se sabe aún realmente cómo acabará. Yo creo que están esperando que un piloto funcione, ¿no? Y cuando un piloto funcione, pues será la que se instale, ¿no? Y a ver, aquí Y lo importante, cuando, como te decía, sí. es que la nuestra está para ayudar, pero lo que a nosotros nos gustaría es que saliera algo, ¿sabes? Saliera algo y ayudase fuera la aplicación o la iniciativa que hemos hecho o otra, pero que esa tecnología la utilicemos para luchar contra el virus, que es lo que importa. Porque cuando un país publique ya la app oficial, vamos a decir, ¿todos los ciudadanos estarían obligados a usarlas o esto será libre? No, es lo que estaba comentando anteriormente. Realmente va a ser libre, que es lo que la Comunidad Europea también recomienda por lo de la privacidad. Entonces, al final, esa libertad lo que hace es que va a hacer que la instalación sea menor, evidentemente, ¿no? Y bueno, hay estudios que dicen que si no es una instalación muy alta, pues realmente no va a funcionar. Luego está también otros estudios, por ejemplo en Corea, solo con una instalación del 10%, pues ha hecho efecto también, ¿no? Y ha ayudado a esto. Y al final no es todo blanco o negro, no es que funcione o no funcione. Aquí imagínate que con que detectemos un caso de COVID y salvemos una vida, yo creo que ya el esfuerzo y todo ha sido suficiente, ¿no? Entonces, muchas veces hablamos con unas frases de no funciona, sí funciona. Oye, pues si te ha ayudado en el traceo manual a detectar un 5% más de los casos, pues a lo mejor no funciona lo que queríamos, pero sí que ha hecho una ayuda, ¿no? Y por eso yo creo que sabiendo que incluso con índices de instalación pequeños, si puede ayudar un poco, teniendo este concepto que acabo de explicar, pues creo que es muy interesante. Y bueno, continuamente está apareciendo la palabra privacidad, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto estas apps podrían poner en riesgo mi privacidad o podrían violar las leyes de protección de datos? Pues conforme lo que hemos explicado, hay más miedo y bulo que realidad, ¿sabes? No hay un seguimiento de los usuarios, los datos que, por ejemplo, pide la aplicación, en el caso es unos datos para no pedir un password, que sería una cosa que haría más difícil el poder acceder a la aplicación. Se pide un nombre y apellidos, una tarjeta sanitaria o DNI, por ejemplo, y la fecha de nacimiento para verificación, para que como tiene que estar conectado con el sistema sanitario, porque al final es fundamental, pues esa es la información que utiliza, ¿no? No más. Luego, si el que quiera utilizar, por ejemplo, en Open Coronavirus, o quiere utilizar el módulo de citas, porque todo es configurable, pues también requeriría de la dirección o una información de contacto para poder llamarle para la cita o lo que fuera. Pero en el fondo, en esos datos tiene que seguir la legislación de todas las aplicaciones y de todo, la RGPD, ¿sabes? O sea, y tiene que cumplir con esto. Y en la parte de la privacidad del traceo, que es un poco el quid de la cuestión, pues la Comunidad Europea hizo unos preceptos y dijo, mirar, hizo un documento, esto es lo que tiene que hacer para cuidar esa privacidad. Entonces, al final, si se siguen esos preceptos, no hay ningún problema. O sea, al final, el precepto es que pues, las claves estén encriptadas, que la información solo la tengan las autoridades sanitarias, nadie ejerza control sobre esa información, que se cumpla el principio de que es el usuario el que decide qué compartir y qué no. Incluso, fíjate lo que hemos dicho antes, estás infectado de COVID, la sanidad lo sabe, tu clave es anónima y nadie sabe esa clave qué es, y aún así te pregunta si quieres compartir esa clave, ¿vale? O sea que realmente hay una protección muy grande porque lo han pensado bien y han dicho, pues vamos a hacerlo bien. Porque entonces, ¿qué clase de datos míos personales compartiría una app de estas y con quién? Pues es lo que hemos dicho, no comparte datos, puesto que en el servidor lo único que graba, bueno, tú te accedes con estos datos que he dicho, ¿no? De nombre, apellidos, tarjeta sanitaria y fecha de nacimiento, y una vez te estás identificado, los cruces los guardas en el propio móvil, ¿vale? Y las claves las guardas en el móvil. Entonces, lo único que compartes es que en caso de dar positivo, tú autorizas de que tu clave cifrada y anónima sea almacenada en el servidor y que sea notificada a todo el mundo. Pero es anónima también. Entonces, es lo único que
que se mueve, ¿no? Hemos tenido la gran suerte también de contar porque como iniciativa open source que ha sido bastante impresionante de cómo nos ayudan o la comunidad de forma también altruista ayuda, y hemos tenido la suerte de contactar con un abogado, se llama Diego Gutiérrez, que nos ha ayudado también en todos estos procesos para tener la seguridad que se está cumpliendo la normativa europea. Uh-huh. Y con esta app instalada, con estas notificaciones, ¿existe la posibilidad de que alguien pudiera rastrear mis movimientos? No, es que fíjate lo que estamos hablando todo el rato, ¿no? Ni siquiera lo sabe el servidor de sanidad, no lo van a poder rastrear. Tendrías que coger el móvil uno a uno, imposible. Tendrías que robar el móvil y tampoco, porque todas las claves están cifradas y no sabrías ni esos cruces que hemos hablado que se guardan en el móvil están totalmente cifrados y no corresponden a nada. Son numerajos, ¿no? Uno con el otro. ¿Qué información le daría? Incluso cogiéndote el móvil, ¿no? Robándote el móvil. Entonces no es posible rastrear. O sea, nosotros, por ejemplo, no podemos reconstruir desde central, desde el servidor, no podemos reconstruir quién te ha infectado, por ejemplo, para que te hagas una idea. Entonces, si no lo puedes reconstruir el sistema, pues imagínate. Y luego otra cosa que también a veces preocupa, ¿no? Es qué pasará después de la pandemia, ¿no? ¿Qué pasa con estas apps? ¿Qué sería de ellas? Bueno, la normativa europea también dice que deben dejar de funcionar. No tienes que dejar que el usuario siempre tiene la libertad, como hemos hablado, es libre de instalarla, desinstalarla, de compartir, de no compartir esa clave anónima, pero aún así la recomendación es que deje de funcionar. Entonces el sistema se apagará o se debe apagar en el momento que la pandemia se dé por acabada, que ojalá sea pronto. Uh-huh. Y entonces, después de todo esto que nos has contado, ¿puede quedarle a alguna persona alguna reticencia, algo que le impida instalar una app de estas? Pues yo creo que puede quedar, pero como quedaba el tiempo de no comprar online, porque te pueden coger la tarjeta de crédito y tal, ¿no? O sea, al final es un tema también social que se ha generado mucho miedo con estos temas y al final si se hacen bien no tendrías que tener ningún problema, porque al final la tecnología es una cosa más que vamos. Entonces, no debería, porque ni guarda GPS, ni utiliza GPS, ¿sabes? No sabe la posición, todo está cifrado, no guarda nadie, guarda con quién te has cruzado. Entonces yo os digo que ese miedo es un bulo, como tú explicabas anteriormente, y que de verdad que no es ese el problema y que puede ayudar a salvar vidas también, ¿sabes? O sea, Y entonces, Elad, ya yendo más allá de estas apps, de Open Coronavirus, en términos generales ya sobre ciberseguridad, a ti, Elad, en tu vida diaria, ¿qué es lo que más te preocupa ya como usuario y como ciudadano? A mí me preocupa, de la ciberseguridad, me preocupa un poco que realmente cada vez la digitalización de todo es más importante, ¿no? Y yo creo que el COVID, una de las cosas que ha hecho es que las empresas y todo el mundo, el proceso de transformación digital, pues se tenga que coger a la carrera, porque estamos teniendo que trabajar todos desde casa, por ejemplo, etcétera. Entonces creo que se va a acelerar ese proceso de digitalización, con lo cual creo que la ciberseguridad va a coger una importancia mayor. Incluso porque muchos procesos que a lo mejor ahora no estaban transformados digitalmente se van a transformar, ¿no? Y al final, una vez lo tienes, esos datos los tienes ya en Internet, pues cuantos más datos, pues más seguridad tienes que poner, ¿no? Entonces, no es una preocupación en sí, ¿sabes? Pero sí que es simplemente decir que lo importante que va a ser, ¿no?, en esta etapa. Bueno, pues muchísimas gracias, Elad, por este tiempo que has compartido con nosotros y por todo lo que nos has explicado acerca de estas apps que ya hemos visto. Tristemente, circulan demasiados bulos, demasiadas falsas noticias, hablando de espionaje, de control. Y bueno, yo creo que nos has ayudado enormemente a disipar estas dudas y a mostrarnos que estas apps en realidad persiguen una finalidad que es frenar la pandemia, que están exentas de esos peligros y esas amenazas que injustamente se les achaca, y yo espero que los oyentes que escuchen tus palabras pues se animen a instalar unas de estas apps. Pues yo también lo espero y que se quiten esos miedos. Agradecer también al programa por habernos invitado, por haber hecho eco de nuestra iniciativa, que se ha hecho por ayudar, y también querría, si me lo permites, agradecer a toda la comunidad open source que ha participado, de médicos, abogados, desarrolladores, testers, traductores, diseñadores, en especial al equipo que contaba antes, ¿no? Andrés,
Auri, Antonio y luego también gente que ha participado muy activamente como Valeria, Alberto y Carlos. Y ha sido muy bonito poder estar ayudando en este proyecto y la verdad es que creo que a este virus lo ganamos entre todos, porque ahora hay una sensación de que se está acabando, pero imaginaos que hay un rebrote, ¿no? Pues hay que seguir ayudando. Pues repito las gracias, Elad, a ti, a toda esa comunidad de Open Coronavirus y también a ti, querido oyente, que nos has estado escuchando. Muchas gracias por tu atención y te animamos a que sigas descubriendo nuevas pistas sobre cómo proteger tus activos más valiosos en nuestro podcast ElevenPaths Radio y en todos los recursos de nuestra página web en www.elevenpaths.com. Hasta el próximo episodio.